Muchísimas gracias, querida Rita. Como siempre, estar aquí atenta de que todo esté bien conectado. Pues ante todo, muy buenas noches a todos, a todas ustedes, por el interés, ¿verdad? Que va mostrando, que va generándose en nuestra vida cotidiana para poder comprender un poco más desde quiénes somos, cómo es este ser humano tan diverso, tan complejo, tan unificado a la vez, y poder comprender todos los factores que influyen en el equilibrio y el desequilibrio de nuestra existencia, de nuestra vida cotidiana, de nuestra plenitud, de nuestro gozo, de nuestros dolores, etcétera. Entonces, ustedes saben que el SIX, que ya tenemos pues más de 40 años trabajando, acercamos, ¿verdad? Nuestra misión es esa, acercar información, herramientas que nos lleven un poco más de la mano, engarzando eslaboncitos de una cadena para poder tener mayor comprensión. Y desde esta intención es que ahora estoy aquí con mi querido Gabriel. Gabriel, muy buenas noches. Ya ustedes Hola. leyeron su currículum, pero ahora que lo escuchen, platicarnos, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que Gabriel es un joven que viene de Argentina, pero después de en Argentina haber explorado también la naturaleza, sus bondades, siempre buscador de estas respuestas, viene a México y se queda en México y hace su carrera de medicina en la UNAM, pero pues hace esta carrera. La UNAM es una excelente facultad, ¿no? De las mejores de Latinoamérica, y él se forma ahí como médico, pero en paralelo Gabriel sigue buscando porque esta es su naturaleza, ya lo vamos a escuchar. Y entonces empieza también como, con este contacto que tiene con la naturaleza, a entrar en contacto con la homeopatía, con la medicina tradicional china. Se forma en Argentina, en Perú, en Chile, no deja de estudiar. Tiene un máster también en neurolingüística, tiene un posgrado, un doctorado también en la complejidad. Entonces, y Gabriel sigue estudiando y sigue aportando todos sus saberes. Y entonces relaciona toda esta experiencia que va adquiriendo y la pone a nuestro servicio en algo que él llama, junto con Azul, su pareja de vida, el síntoma y su función, ¿verdad? En esta pregunta, bueno, pues somos tan perfectos, ¿también será que el síntoma es parte de nuestra perfección? Porque alopáticamente lo suprimimos, ¿verdad? Yo soy médico de formación también y estarás quizás de acuerdo conmigo, Gabriel, que tú y yo estudiamos para resolver la enfermedad, no para prevenirla, ¿verdad? Somos médicos para atender enfermos. Entonces, bueno, al principio esto a mí me generaba así, ya que empecé a resonarlo, pero después dije, bueno, también la enfermedad, el síntoma tiene una función siempre terapéutica. Pues bienvenido, Gabriel, en esta charla, en más bien en este compartir de tu experiencia con todas y todos los que estamos aquí abiertos a la escucha. Adelante, Gabriel. Gracias, gracias Lucy, gracias Rita, Se gracias te Elsie. oye bajito, A ver ahora, ¿mejor? Hola, hola, hola. un poquito mejor. Entonces decía gracias Lucy, gracias Rita, gracias al Six, gracias a todas, a todos ustedes por el interés, por estar acá, por dejarse conmover por nuestra invitación. Siempre estamos ahí picando las costillas para generar interés y entusiasmo en este camino hacia la recuperación de la soberanía del cuerpo, hacia la recuperación de los saberes
que esos saberes capaces de ayudarnos a construir salud, bienestar, esos saberes que sean capaces de acompañarnos a tener una vida más plena. Y, y se dice rápido, pero no es tan simple, no siempre es tan simple, no siempre es tan fácil. Suele ser, de hecho, bastante complejo. Y siempre planteo esto, ¿no? Que con el paso de los años, en el último proceso del desarrollo como del conocimiento humano, le hemos dado mucho poder a- al médico, le hemos dado mucho poder a la farmacia médica, ¿no? A la administración de salud a través del proceso de externalización, ¿no? El que sabe cómo sanamos y de qué enfermamos y qué nos pasa y cómo podemos salir adelante es el experto. Y el que nos puede dar el recurso para lograrlo es la farmacia. Entonces hoy decimos, ha estado tan influenciada la formación médica por la farmacéutica, ¿no? Que hoy si que se cayera la industria farmacéutica, tendríamos una crisis sanitaria importante. Y claro, países que han privilegiado, cuidado su medicina tradicional, eh, como China, India, México, ¿no? Países que tenían una raigambre tradicional médica importante, eh, vamos a tener cómo hacerle frente a esta caída así, hipotética de la que estoy hablando. Pero en general, ¿no? Los médicos nos hemos vuelto administradores de medicamentos y la gente para sanar o repite una receta que ya le han dado o le hace caso a la comadre, ¿no? Que tiene ahí una pila de medicamentos, ¿no? En su casa y que seguro alguno de estos te va a servir, ¿no? Este, la enfermedad y la salud están entendidas hoy día en la comprensión colectiva desde esa perspectiva que ha ido como empobreciendo un poco los saberes de nuestras abuelas, la sabiduría popular, la sabiduría tradicional, ¿no? Se ha ido como despreciando y marginalizando. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho con las nuevas generaciones, ¿no? Cuando les mando a hacer un enema, ¿no? Y los chavos, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Cómo crees, no? Para nuestros abuelos y para nosotros mismos todavía, en nuestra infancia, los enemas, las lavativas era una práctica, ¿no? Médica eh, a la cual, ¿no? Se accedía y que resolvía una serie de situaciones y hoy día para los chavos es raro. Y cada vez en la farmacia venden menos jarritas y cánulas, ¿no? Para enemas, cada vez es menos común, porque los médicos hemos dejado de proponer este tipo de cosas en el proceso terapéutico. Entonces, por un lado, ¿no? Un sistema médico, como decía Lucy, enfocado casi exclusivamente en la enfermedad y en tratar enfermedades, y por otro lado, una externalización de los recursos y los saberes para sanar. Entonces nos quedamos cada vez con la sensación de que no sabemos y no podemos afrontar la situación que vivimos en el cuerpo, los dolores de cabeza, la fiebre, los empachos, la ansiedad, ¿no? Cuando ese saber que puede abordar la problemática del cuerpo tendría que regresar, y queremos que regrese a las personas, ¿no? Para retomar nuestros cuerpos con más sensibilidad, con más contacto, más posibilidades de acompañarnos. Y claro, hoy con el desarrollo de las ciencias, por ejemplo, donde tenemos mucha más precisión de muchas cosas, sabemos más cosas, ¿cómo es que sabemos más cosas y tenemos más precisión y estamos más enfermos? Esta es una gran eh, paradoja actual, ¿no? El cáncer va en aumento, las enfermedades autoinmunes van en aumento, la obesidad va en aumento, la diabetes va en aumento, los problemas
del corazón van en aumento, así como se redujeron con la salud pública, los cuidados del agua potable, los drenajes, los antibióticos, se redujeron mucho las enfermedades infecciosas, empezaron a ascender las enfermedades crónico-degenerativas y no dejan de ascender a pesar de que sabemos más y tenemos medicinas más específicas y tenemos un desarrollo de la ciencia médica muy exquisito. Esa aplicación de ese saber no parece ser tan eficaz cuando hablamos, o es eficaz y no es tan eficiente. Cuando hablamos de eficiencia en el tratamiento, nos referimos a que algo sea fácil de aplicar, que esté a la mano, que sea accesible y que realmente nos ayude a transformar nuestras vidas, ¿no? Y estamos lejos de eso. Entonces, en el SIGS, con todo el trabajo de volver la atención a la construcción de la salud y la prevención desde esta perspectiva, porque es muy diferente prevenir desde el miedo a enfermar. El miedo a enfermar está muy tenido de la ignorancia, ¿sí? De la falta de conciencia de las capacidades de la vida para sostenerse a sí misma. Yo tengo miedo a enfermar, miedo a que me agarre una infección, miedo a que me pase algo malo, porque tengo poca confianza, ¿no? Entonces, la confianza en la vida, en el cuerpo sano, en el cuerpo que cuido y construyo, también es algo que se va construyendo o no. Tenemos mucha gente con mucha angustia por la enfermedad, con mucha desconfianza en sí misma, en su propia capacidad de afrontar un proceso de enfermedad. Y esto va poniendo peor si tenemos familiares nuestros que están más enfermos, que están más incapacitados, ¿no? Abuelos alrededor nuestro que sí, están más años en pie, pero con vidas menos, menos plenas, menos satisfactorias, menos felices, ¿no? Eh, condicionadas por el deterioro físico. Entonces, la confianza en la vida, la confianza en nuestros cuerpos, la confianza en nosotros mismos y recuperar el saber y los recursos que sean capaces de ayudarme a construir eso, es en lo que queremos, en lo que hemos estado trabajando y en lo que vamos a seguir trabajando porque lo consideramos una vocación, un camino, ¿no? Una elección de vida. Y bueno, por eso ese texto Esta, tan propositivo de Lucy ¿no? Me llamó la atención y me llamó a la reflexión sobre este tema, ¿no? El síntoma a favor de tu bienestar, ¿sí? Adelante, Lucy, perdón. sí, yo también me he hecho mucho esta reflexión que tú estás haciendo. ¿Cómo es que en este siglo XXI, con todo el avance que la ciencia ha tenido, porque sí lo ha tenido, no debería de ser? Yo escucho, ¿no? A los países decir, pues este año abrimos un hospital, dos hospitales, cinco hospitales de primer nivel, ¿no? No debería de ser, pues este año cerramos uno, cerramos dos, cerramos tres hospitales. Llegará algún día en que en algún país escuchemos esto, porque esto querrá decir, wow, esto sí que es progreso. O sea, en este país los seres humanos están aprendiendo a hacerse cargo de sí mismos. ¿Cómo es que a pesar de todo lo que hemos avanzado, ahora, claro, las enfermedades de ahora con las enfermedades de hace 70, 100 años son distintas, ¿no? Pero la mortalidad, fíjate, es muy alta la mortalidad y la morbilidad, o sea, las enfermedades se presentan y se presentan. ¿Qué pasa? O sea, la ciencia no está al servicio del ser humano. Eh,
¿Qué estamos viviendo a nivel macroeconómico, en donde, como bien tú lo dijiste, los médicos nos convertimos en, pues, promotores del medicamento, ¿no? Damos una receta para que vayan a comprar a la farmacéutica. eh, los seres humanos también estamos más desconectados de nosotros, no podemos como reflexionar un poquito. ¿Y por qué? ¿Por qué me estoy enfermando? Tú haces una pregunta muy seguido: doctor, ¿por qué no sano? ¿No? Tú haces mucho esa pregunta muy chula que me gusta mucho. O sea, yo sé que dije muchas cosas en un cortito tiempo, pero esa reflexión. Y, y la última es: estamos aquí, ustedes, nosotros, nosotras, porque quizás hay una esperanza de que sí vamos a poder tener una humanidad más sana, porque cada vez somos más inteligentes, tenemos más capacidades, hemos evolucionado, nos hemos desarrollado. ¿Por qué estamos viviendo una humanidad con tanta enfermedad? Si Em, puedes subirle un poquito más a tu micro, estaría mejor, a tu volumen. sí, está al máximo, Lucy. A ver ahora. ¿Otro poquito? Sí, no. Hola, hola, hola. Sí, yo lo Sí tengo al se te máximo. escucha bien, pero Ya. yo te quiero escuchar fuerte. Sí, fíjate si no, si tú no le puedes subir a tu parlante, capaz que ahí ayude un poco. Se te escucha Este, como un poquito lejano, pero bueno, ok, este, vamos. sí, eh, entender la enfermedad en este contexto. Hace poquito yo decía en una charla, eh, comer saludable hoy es contracultural. Tener prácticas saludables, por ejemplo, de gestión del estrés, es contracultural. Cuidar las redes de apoyo y tejer procesos de cooperación es contracultural. Cuidar el medio ambiente eh, es contracultural. eh, Pareciera ser que pasan los años y en este capitalismo voraz, extractivista, explotador, ¿no? En este sistema económico basado en el consumo y en el rendimiento y que las empresas vendan y vendan y vendan y que ya no importa si nos enferman o no. Por ejemplo, tenemos hoy un serio problema con los microplásticos, ¿no? Nos llenamos de plásticos nuestras vidas y hoy tenemos un serio problema con los microplásticos. Los microplásticos, partículas que se desprenden de los toppers, de las bolsitas, ¿sí? Y que están ya en todo, están en todos lados. Entonces, hoy tenemos un serio problema de salud eh, que se está investigando, porque claro, lanzamos productos, nos metemos en cosas y después empezamos a investigar si eso nos enferma o no, ¿no? Esto ha sido un proceso de la historia de la humanidad bastante común porque nos interesa mucho más ganar dinero que cuidar la vida, ¿no? Que hacerlo de forma cuidadosa. Entonces hoy sabemos que los microplásticos son estrogénicos y son promotores de cáncer y que están vinculadas a la demencia por el efecto que tienen en el cerebro y a la depresión. Y estamos en relación con una pandemia de depresión que antes no habíamos vivido como humanidad, ¿no? Desarrollamos, modificamos genéticamente el trigo y entonces logramos un trigo mucho más productivo y hoy tenemos una pandemia de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, vinculado a esa cantidad exuberante de gluten que tiene este trigo modificado genéticamente desde los 70 que consumimos todos. En el momento que se hizo esa modificación, no se hizo un estudio de impacto en la salud humana, por ejemplo. Y
Y entonces hoy ya lo estamos viviendo y hoy ya tenemos que regular eso o nos seguimos enfermando, ¿no? Y ahora nos está pasando con los celulares, ¿no? Entonces nos metimos a consumir pantallas y celulares a lo loco. Se fabricó esta tecnología de las redes sociales con mucha inteligencia para que nos atrape el celular y no lo podamos soltar. Y hoy ya tenemos trastornos del sueño, trastornos del desarrollo, trastornos mentales secundario a este exceso de pantalla, ¿no? Entonces, la ciencia y la tecnología, el sistema económico, el sistema capitalista, em, pareciera ser que está tan desbordado este proceso que no permite, no admite una regulación ética y una regulación humanista, ¿no? O sea, que lo que tomemos, que las cosas que hagamos sean cuidadosas para la vida, tanto para nosotros como para el medio ambiente. Y esto explicaría algunas de estas preguntas que nos acabamos de hacer y que les acabamos de compartir con Lucy, ¿no? Entonces vemos que hay factores individuales que tienen que ver con nuestras emociones, con nuestra actitud. Hay factores relacionales que tienen que ver con la forma en que nos relacionamos con los demás y hay factores que tienen que ver con la nutrición, con el medio ambiente, con la calidad del agua. Y entonces todos estos factores individuales, emocionales, físicos, espirituales, colectivos o culturales se entretejen de forma compleja. Y eso es un poco el modelo que les quiero compartir de forma específica y a profundidad durante el taller que vamos a dar en el SIC dentro de unos días. Cómo todos estos factores que hacen a la vida, que son muchos, se entretejen, cómo se van entretejiendo, tanto para construir proceso de enfermedad como para construir un proceso de salud. Lo bueno de esta época, lo bueno de esta época es que tenemos mucha precisión o tenemos más precisión, tanto para tener claridad sobre lo que nos enferma, como claridad sobre lo que sana. Entonces, no es que nos hacen falta saberes, no hace falta poner en práctica lo que sabemos. ¿Sí? Yo siempre digo, uy, si hemos desarrollado los saberes ¿no? A un grado impresionante, sabemos un montón de cosas más. ¿No? ¿Cuánto no está escrito y no está publicado y no está. Sabemos muchísimo, pero llega muy poco a nuestras vidas cotidianas de todo eso que sabemos. Entonces, en lo que nos falta más eficiencia es en poner en práctica de forma ordenada, de forma sensible, de forma amorosa, todo eso que sabemos para poder transformar estos procesos que condicionan nuestro bienestar nuestra, y nuestra plenitud. Gabriel, en esto que, bueno, esta complejidad, qué lindo es también darnos cuenta que tenemos todas las herramientas para poderlas al servicio de la plenitud, de la vida, y que nosotros comprendamos que esto es posible, ¿no? Que esto es posible. ¿Qué papel juega el síntoma en esta comprensión, en donde no intentemos ya suprimir ese síntoma, sino incorporarlo como parte del proceso de aprendizaje para poder entender y estar en mayor plenitud? Pareciera algo raro, ¿no? Lo que estoy diciendo. ¿Cómo la comprensión de mi síntoma me puede llevar a ser más plena porque he descubierto a través de él tal aspecto de mi vida que lo he podido integrar y me hace decir, wow, pues ya comprendí mejor, ¿no? Porque este tema que tú manejas y que manejamos como una parte importante es, ¿tiene entonces el síntoma una función?
Este, por ejemplo, llega una paciente la semana pasada al consultorio y me dice, Gabriel, es que no, ¿cómo está su digestión? ¿Cómo está evacuando, señor? No, doctor, si yo no como fruta, me estriño. Ah, pues como todos, ¿no? ¿No? O sea, fíjense cómo, no, no, es que comer fruta en algún momento dejó de ser lo que debíamos de hacer. ¿Me explico? Entonces lo que se volvió común, normal, naturalizado, lo que se convirtió como en parte de la vida, era comer eh, eh, más, más carbohidratos refinados o grasas procesadas o carnes y dejamos de comer fruta. Es que si no como fruta, me estreño. Entonces tenemos que ver que el estreñimiento está ahí porque está diciendo algo, está diciendo algo, está diciendo, por ejemplo, falta fibra. ¿No? Es una de las cosas sencillas que dice el estreñimiento. Falta hidratación, falta movimiento, las cosas más sencillas, ¿no? Movimiento, hidratación, fibra. Y las fuentes de fibra más importantes son saludables, son las frutas y las verduras crudas, ¿no? Eh, a veces, a pesar de comer fibra, no, sí, Gabriel, tienes razón, es que yo no lo acostumbraba porque mi madre no lo acostumbraba, porque mis amigos no lo acostumbran. ¿Me explico? Porque en mi casa tenemos la creencia de que la fruta nos hace daño, ¿no? La fruta nos hace daño. A ver, cuéntame, ¿cómo es que te hace daño? ¿Desde cuándo empezó a hacerle daño la fruta a tu madre y a tu abuela? ¿Por qué se pasó esa creencia de que era la fruta la culpable, ¿no? De lo que nos pasaba a nivel físico, ¿no? Y vamos heredando, heredamos hábitos, heredamos costumbres, heredamos creencias y el cuerpo se estriñe y no puedo evacuar y me siento incómodo y siento un montón de cosas dentro de mí, como más y evacúo poco y eso hace que no duerma bien y me siento pesada y a veces tengo cólicos. ¿Qué más te guardas, Rocío? ¿Qué más te estás guardando? Capaz que no es solamente el residuo de esa comida inflamatoria que no estás pudiendo mover en el intestino porque falta fibra, hidratación. Quizás te estás guardando otras cosas. ¿Cómo te relacionas con tu marido, con tus hijos? Cuéntame un poquito de ti, de tu vida cotidiana. Y entonces esta paciente nos empieza a contar, ¿no? No, pues el que está guardando desde hace mucho un enojo con su pareja porque le ha sido infiel muchos años y esto no lo ha podido decir porque él es violento y no se siente con la libertad de expresar cómo se siente tratada por esta circunstancia familiar. Entonces se ha sometido, ha bajado la cabeza, ha permitido un montón de procesos de humillación cotidianos que, bueno, pues así es la vida. Es que a mi madre la trataba igual mi papá y esto es algo que yo naturalicé. ¿Y será y será, Rocío, que el problema no es que la fibra o que la fruta les haga daño, sino que no comen fruta y que han naturalizado la humillación y te guardas todo ese rencor y lo escondes y entonces llevas a tu cuerpo a una congestión que le afecta de diferentes formas? Y entonces Rocío se atreve a llorar y habla y empieza a cambiar una cosa y otra y su intestino se empieza a mover, ¿no? Ese intestino a través de ese estreñimiento, lo único que estaba tratando es demostrar esto que estaba pasando biológicamente y es el impacto que esta situación de vida estaba teniendo en las células. Nos encantaría que nuestro cuerpo no sea eh, tan influenciable por el contexto, por las relaciones, por lo que como, por lo que hago o dejo de hacer, ¿no? Nuestros cuerpos los moldeamos, los creamos
este mundo nos crea y en la medida del desarrollo de nuestra autonomía y nuestra libertad, después podemos crear el mundo. Y este generalmente es un proceso secuencial. Primero somos creados por el mundo para después crearlo. ¿Sí? Y no siempre estamos en la posibilidad de tomar nuestro poder, tomar nuestra capacidad y construir la vida que elegimos. No siempre es así, ¿no? Porque la autonomía y la libertad también se van construyendo, se van haciendo posibles. Hay circunstancias muy adversas que lo hacen muy difícil. Entonces, unos a otros nos vamos facilitando posibilidades para hacerlo más fácil para todos. Y por eso es tan importante en la salud y en la enfermedad los procesos colectivos, no solamente los procesos individuales. Em, no sé si contesté, pero espero que sí. Sí, sí, Gabriel. O sea, fíjate, en la terapia psicocorporal hay una frase que dice, tu cuerpo es el testigo mudo de tu historia de vida. Es la parte más visible y entonces se tiene que expresar a través de esta parte visible, ¿no? Nos tiene que mandar un mensaje y nos toca la puerta de muchas maneras. Entonces, qué importante es que los seres humanos tengamos esta conciencia, que no veamos que más bien es como un ataque, sino que es un aliado, ¿no? El cuerpo siempre, yo me admiro, fíjense ustedes, en mi experiencia como médico, he visto eh, muchos pacientes y muchos de ellos en unos estados realmente terminales y me asombro. Y yo tengo una frase, Gabriel, que siempre digo como testigo, digo, veo que la vida siempre va a luchar por la vida. O sea, ya estamos pereciendo, pero hay una fuerza inherente, ¿no? Que intenta volvernos a la conciencia de lo que está pasando. O sea, yo digo, qué barbaridad, o sea, me conmueve eso, me conmueve. Y entonces en este sentido, el dolor, la fractura, el tumor, tienen un mensaje muy profundo. ¿Cómo cambia también la relación que establezco con esto? Porque nosotros decimos, no sé, por decir algo, este terrible cáncer, esta cosa, esta desgracia que me pasó, ¿no? Por ejemplo, esta desgracia que estoy viviendo, que está viviendo mi vecina, y lo pongo en este contexto y cuando lo acojo, lo abrazo, lo hago parte de mí porque al final se generó o lo generé, empieza a cambiar también esta relación. En tu experiencia, Gabriel, ahí hay una manita levantada también de Silvia. ¿Cómo puede cambiar esta relación cuando acojo mi síntoma, lo abrazo, lo incorporo, lo entiendo, a cuando lo coloco fuera, ¿no? Como si no me perteneciera. Claro, solemos como externalizar mucho, ¿no? Y además solemos pensar siempre en que nos ocurre por un bicho, por un, ¿no? bacteria, un virus, o porque hizo frío, o porque comí una manzana que me hizo daño, o una espinaca que me hizo daño. Me explico, tenemos respuestas en cuanto a las causas de las enfermedades que son así, muy simples y externalizadoras. Esto es lo más común, ¿no? La causa, si yo tomo responsabilidad de lo que me pasa en el cuerpo, entonces eso me implica, me puede agobiar, eso puede eh, como forzarme a hacer cambios que no quiero hacer. Eso puede aumentar el nivel de saturación.
A veces nos sacamos de encima la responsabilidad y hacemos responsables a los demás o a los demás porque no me siento capaz. Entonces, hay un mínimo de recuperación de la capacidad de tomar decisiones, de cambiar mi vida, de tomar, ¿no?, las riendas de mi vida que necesito reconstruir para un mínimo necesario, ¿no?, para poder tomar también responsabilidad sobre mi cuerpo, ¿no? Por ejemplo, también queremos luchar contra la enfermedad, ¿no? Tenemos un modelo, ¿no?, cultural muy basado en la guerra, en la lucha, en la batalla. Entonces, también queremos enfrentar la enfermedad y doblarla y yo voy a triunfar y esto no me va a vencer. Y entonces, ¿no?, me pongo ahí como todo una guerrera, un guerrero y muchas veces termino yo siendo mi propio herida, mi propio herido, mi propia baja, ¿no? De esa guerra interna que desencadeno por esa manera de afrontar, ¿no? Esta situación de salud, ¿no? Entonces ahí tenemos dos como primeros pasos, digo yo, a las patadas nadie aprende, ¿no? Si quiero aprender del cuerpo y de sus mensajes, de esta enfermedad que parece más un castigo que un maestro, ¿no? De este dolor que parece más un problema que una oportunidad. Si quiero aprender eh, y quiero escuchar y quiero entender, voy a tener que bajarle un poquito a la soberbia, voy a tener que acercarme a la sabiduría del cuerpo, de la vida con más humildad y estar dispuesto a dejarme doblegar, ¿no? Por esto que el cuerpo me está pidiendo. El cuerpo biológicamente tiene necesidades no satisfechas, ¿no? O sea, el cuerpo necesita la fibra, necesita los micronutrientes, necesita el zinc, necesita la vitamina C. Y si no se la doy, el cuerpo va a estar tratando de mostrar que hay una carencia, un exceso, un maltrato, un agobio, una saturación, un cansancio. El cuerpo está mostrando eso que yo me suelo resistir a ver, que me suelo resistir a cambiar, eso que ni siquiera me siento capaz de afrontar. Y entonces el cuerpo lo muestra, tratando de sensibilizarme, pero no solamente a mí. El cuerpo de cada enfermo también está tratando de que su sistema familiar se sensibilice, se voltea a ver, ¿no? Se vulnere. La enfermedad de uno no es solamente de uno, también nos intenta, ¿no? Nos está mostrando a toda la familia, a todo el grupo, que algo está pasando aquí y que está atentando contra la vida. Entonces, hay mucho de esa relación que necesitamos cambiar, porque si no, eh, nos vamos a sentir vencidos por la enfermedad, ¿no? Hay relaciones arquetípicas que reproducen estos procesos de la cultura que obviamente también los interiorizamos en las relaciones con nosotros mismos. Em, Te escuchamos, Silvia. Muchas gracias, doctor. Justamente como lo comentaba la maestra Lucy, me surge esta pregunta entonces. El cuerpo es tan sabio que mi pregunta es, cuando aparece el síntoma, ¿es porque el cuerpo ya se cansó de batallar en esa sabiduría contra esos malos hábitos? Es decir, cuando ya aparece el síntoma, ya hay un gran avance de la enfermedad. Sí, en general sí, pero no siempre, pero en general sí. En general la enfermedad se viene construyendo de forma subterránea. ¿Por qué digo esto? Porque en general la reserva biológica, el cuerpo va a aguantar todo lo que puede con lo que hay. ¿Me explico? Para que un hígado dé señales de insuficiencia hepática, tiene que estar dañada más del 90% de sus células. Imagínate esto, Silvia. Para que un riñón
diga, ya tengo insuficiencia renal, ya no puedo, tiene que estar dañada más del 90% de sus células. Entonces aparece el síntoma del problema renal. ¿Me explico? Aparece la enfermedad. ¿No? Para que una diabetes se descompense, lleva 15 años, un trastorno metabólico, 20. Y entonces aparece una diabetes descompensada. ¿Me explico? Entonces, la mayoría de las enfermedades, no todas, porque hay cosas más sencillas, más estacionales, más sencillas, más pasajeras. No todas las enfermedades son iguales. Eh, pero la mayoría de ellas se van trabajando de forma subterránea. El cuerpo hace lo que puede, cada célula pone todo lo que puede para lidiar con esta circunstancia lo mejor posible, pero en algún momento esa reserva biológica se agota y entonces el cuerpo dice, no, ya no puedo. Ya no puedo sin este nutriente, ya no puedo con tanta violencia, ya no puedo sin dormir nada, ya no puedo con tanta humillación, ya no puedo con esta sensación de discriminación, ya no puedo, es demasiado. ¿Me explico? Con este sedentarismo, ¿sí? Ya no puedo, el nivel de oxígeno está muy bajo, ya no puedo. Entonces, en general, esto es lo que dice el cuerpo con la enfermedad, ¿no? O sea, esta forma de vida, en alguno de sus aspectos, está atentando contra mí. ¿Quieres complementar esa respuesta, Lucy? Sí, yo creo que es un poco lo que decía de que la vida siempre estará luchando por la vida hasta el último momento. Y, sí, porque hay algo que llamamos la homeostasia, ¿no? Siempre el cuerpo va a estar buscando un equilibrio. Entonces, la enfermedad como camino, ¿no? La enfermedad como camino es, yo creo que lo importante es este cambio de paradigma en nosotros, en nosotras, de incorporar al síntoma como un mensajero, como una herramienta sanadora para comprenderla. No, no es que me subió la presión y veo qué me voy a tomar para que me baje. Es como reflexionar y decir, wow, pues para que me haya subido la presión, ¿qué tuvo que haber pasado? ¿Y qué tengo que, en dónde está esa presión, ¿no? En qué plano de mi vida está? Y efectivamente, para que eso esté sucediendo, es que hay algo que ya no puede la homeostasis arreglar. Pero qué bendición, ¿no? O sea, yo digo, qué bendición que aparece este síntoma. La cosa es como dice o dijo Gabriela al inicio, es que nosotros podamos aplicar de esta manera sabia la aparición de ese síntoma. Y esto es, Gabriel, también lo que intentamos en el SIX, de que los que estudian sean educadores, que tengamos todo un proceso de educación en donde incorporemos este nuevo paradigma de equilibrio, desequilibrio y las herramientas que nos van a ayudar a poder volver a esta dinámica natural del organismo de estar en plenitud, que nos separemos, que dejemos de poner cada vez más la responsabilidad en un médico, como si fuese el médico el que nos hubiese enfermado, ¿no? Y que ahora estos terapeutas, educadores nos ayudemos, tú con tu charla ahora, ¿no? ¿Cómo nos podemos ayudar? ¿Qué preguntas nos tendríamos que hacer, Gabriel? ¿Qué le tengo que preguntar a mi cuerpo para que mi cuerpo me responda y yo lo pueda escuchar? A veces en el consultorio lo hago mucho. Le digo a mis pacientes, ponte la mano ahí donde duele, ahí donde sientes el síntoma, y cierra tus ojos. Y solo métete ahí, trata de meterte ahí. Y responde
desde las sensaciones, no desde la elaboración mental, de la comprensión que tú tienes sobre lo que tú crees que te está pasando. Responde desde el contacto contigo sensible, ahí en este momento. Y generalmente, en la mayoría de las personas, lo que sale de este contacto, de este ponerle palabras a lo que siento, es hermoso. Es que siento presión, que me siento asustado, es que estoy cansado, es que esto me agobia, es que ya no puedo más, ¿no? Y la respuesta es así, es sentido común, fluye. eh, Así de complejo puede ser, también puede fluir con mucha facilidad. Si recuperamos este contacto con el cuerpo y la propia intuición que nos conecta con la sabiduría de la vida, eh, podemos ser guiados por el cuerpo. Si nos dejamos, si nos quedamos suficientemente dóciles, el mismo cuerpo nos va mostrando el camino. Tenemos la capacidad cerebral de construir mapas de nosotros, mapas de los demás, una comprensión coherente de la vida. Esos mapas no siempre están conectados con las sensaciones, con las emociones, con lo que me pasa a nivel corporal. Dependiendo de mi educación, de mis traumas, de mis mecanismos de defensa, puedo desconectarme más o menos de mi cuerpo. Y por lo tanto, mi mapa que genero sobre mí mismo puede estar más empobrecido o más enriquecido. Ahí es donde cada uno tenemos que caminar para realmente eh, aprender a ponerle palabras a este lenguaje de la vida, ¿no? Que tiene que ver con la propia existencia, mucho más allá de nuestra conciencia de nosotros, mucho más allá de, ¿no? de la comprensión actual que yo tengo de mí misma o de mí mismo. Yo digo, mucho más allá de lo que yo creo de mí, soy una maravilla. A pesar de lo que creo de mí, sigo siendo una maravilla. La existencia misma es una maravilla, pero no siempre yo me considero una maravilla. No siempre yo he construido esa idea sobre mí misma o mí mismo. Entonces, el contacto con la vida nos guía hacia allá, hacia esa comprensión profunda y hacia poder movernos en direcciones que sean capaces de sanarnos y no de destruirnos, porque por el contrario construimos muchos procesos destructivos, ¿no? Por procesos de dolor, por procesos de saturación, por procesos compulsivos de adicciones, por procesos autodestructivos o destructivos hacia otros de violencia, de los modelos aprendidos, ¿no? Tenemos muchos patrones destructivos que reproducimos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Entonces, ¿cómo puedo yo aprovechar eso que le está pasando a mi cuerpo para acercarme a mí y, y conocerme y sanarme y florecer? Bueno, va a depender de dónde esté cada uno y de los desafíos que cada uno tengamos, ¿no? No es para todos igual. Este, en esa singularidad de la intervención, ¿no? Así es, nuestro tratamiento es específico. Solo hay una persona como yo, con esta historia, con estos recursos, con estas posibilidades, con este contexto. Entonces eso vuelve también muy único nuestro caminar, ¿no? Silvia, ojalá que te hayamos respondido. Sí, muchas gracias, muy claro. Por allá nos veremos en el taller. Súper, súper, súper. Lucy, tienes apagado el micrófono. Sí. Estaba mi perrita aquí en el ladrido. Bueno, pues, ¿les parece, te parece, Gabriel, si abrimos aquí la palabra por si quieren preguntar, Claro. intervenir, compartir? Rita, ¿nos haces favor de coordinar esta parte, las manitas o en el chat, de alguna pregunta, intervención, para seguir construyendo juntos y juntas? Claro que sí, doctora.
Si alguien quiere preguntar, adelante, pueden alzar la manita, abrir su micrófono. Ahorita todavía no ponen preguntas en el chat, pero adelante, quien guste tomar la palabra, bienvenido. ¿Puedo intervenir nuevamente? Sí, adelante. Bueno, aquí me he hecho yo algunas preguntas y he ido obteniendo respuestas desde los primeros módulos. Hay personas que se alimentan perfectamente, comen muy balanceado y sin embargo se enferman. De acuerdo a lo que estaba comentando la doctora Lucía y el doctor, no solamente es lo que se lleva a la boca, es decir, buscando a lo mejor lo orgánico, lo más natural, sino que tiene también que ver lo que pensamos y el entorno en el que vivimos, en el que nos desenvolvemos, para que pueda existir esa enfermedad. Ahorita estaba hablando el doctor acerca de las amarguras, de las tristezas, de las insatisfacciones, y todo eso es alimento. Desde ese punto de vista, el síntoma puede aparecer cuando ese alimento antinatural desde el punto de vista anímico es desequilibrado, aunque haya una muy buena alimentación. Es decir, desde que vemos a los campesinos que se alimentan pues de la tierra, que son felices, que no tienen tantos recursos materiales o económicos, pero que sin embargo viven una vida más larga. O sea, tendrá que ver ese contexto anímico para entender de dónde vienen las enfermedades, o es un conjunto de todo esto. Claro, yo diría, Silvia, que son ambas cosas, ¿no? Hoy tenemos mucha precisión sobre el efecto que tiene, por ejemplo, la explotación laboral en el nivel de inflamación y en la promoción de ciertas enfermedades. La explotación laboral, trabajar demasiadas horas a niveles de tensión muy altos, en circunstancias insalubres, ¿no? De trabajo, fíjate, por ejemplo. Por eso se acaba de promover una salud una ley para cuidar el nivel de estrés de los trabajadores en sus sitios de trabajo, por ejemplo, ¿no? Hoy tenemos mucha claridad sobre el efecto de la discriminación eh, y de la marginación, de la violencia y el efecto que tiene esto en los cuerpos. Hoy tenemos mucha claridad del efecto que tiene el abuso infantil, la violencia infantil en enfermedades metabólicas, en el cáncer, en la diabetes, en la etapa adulta. Hoy tenemos mucha más claridad de el efecto que tiene si en nosotros como adultos, si nuestra madre fue violentada, por ejemplo, durante mi embarazo, o si mi padre era alcohólico, ¿sí? Antes subestimábamos esos factores, creíamos que no eran importantes. Hoy para la ciencia está muy claro y hoy lo podemos decir con mucha claridad. Necesitamos prevenir la violencia desde las etapas tempranas del desarrollo si realmente queremos una sociedad sana. ¿Me explico? Si queremos una sociedad saludable. Entonces, claro, ¿cómo vamos a lograr que bajen las enfermedades si no logramos que disminuya la violencia, por ejemplo? ¿Me explico? Entonces, tenemos desafíos sociales en función de todos esos otros alimentos que no entran por la boca. Y aún lo que entra por la boca, ¿no? También tenemos mucho que mejorar. La nutrición balanceada, la nutrición por ejemplo, que se promueve en la mayoría de los hospitales, por ejemplo, no es una nutrición saludable en la mayoría de los casos, ¿no? Porque en general también nos hemos equivocado en los modelos nutricionales que hemos propuesto a lo largo de la historia médica.
Y entonces hemos ido corrigiendo porque nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en la cantidad de carbohidratos, que lo que proponíamos como la cantidad de carbohidratos saludable no era saludable, ¿no? Entonces hemos ido como ajustando esas propuestas médicas también en la nutrición. Entonces lo que para alguien es eh, saludable y balanceado puede no ser tanto, ¿no? Porque tenemos mitos, tenemos hábitos nutricionales que también tenemos que ir ajustando y corrigiendo en función de los nuevos conocimientos que tenemos actualmente. Entonces, como bien dices, hay muchos factores involucrados y no todos son nutricionales, ¿sí? Gracias. María tiene su manita levantada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Ahí me escuchó? ¿Sí? Muchísimas gracias. Una disculpa por no abrir la cámara, pero no estoy en un lugar apropiado para hacerlo. Sin embargo, quería compartir con ustedes que estoy muy agradecida por este espacio y por la información que nos está compartiendo el doctor. Yo llevo tratándome 6 meses con un naturópata higienista integrativo al sur de la Ciudad de México. Y desde que escuché los síntomas o lo que hay detrás de los síntomas, he tenido una mejoría bastante significativa en los últimos 6 meses comparado con los 24 años que llevo batallando con temas de salud. Justamente este tratante ve a las personas que se acercan con él de forma integral, no solamente ver síntomas, sino todo lo que puede haber alrededor, las condiciones, la parte emocional, la parte de hábitos alimenticios, la parte de relaciones interpersonales, etcétera. Y creo que sí es bastante, bueno, más bien no creo, quiero como expresar que me siento testiga o más bien prueba fehaciente de que es real todo esto lo que nos comparte el doctor, de voltear a ver hacia adentro, ¿no? De aprender a conectar nuevamente con nuestro cuerpo, aprender a escucharlo, aprender a desarrollar habilidades que tienen que ver con una introspección, con una transformación profunda, de llegar a la raíz de lo que está detonando síntomas a nivel físico. Yo tenía fácil 8 nuevos diagnósticos cuando llegué con ese tratante y bueno, 8 nuevos diagnósticos de otros 10 o aproximadamente 10, 15 diagnósticos más hacia atrás, ¿no? Y realmente no, mi edad, o sea, tengo 37 años y es una situación que yo decía, no puede ser, o sea, eh, ¿en qué condiciones voy a llegar a los 50 o a los 55 años? Yo ya tengo diagnósticos de una persona de 80. Entonces me empecé a trabajarme desde lo más profundo de mi ser, con esta apertura a recibir orientación holística, esta orientación integrativa, y me ha dado bastantes resultados. De verdad han sido 6 meses de avance tras avance tras avance, de aprender también a descansar, de aprender a reconectar con la naturaleza, a retomar lo que me apasiona, ¿no? Porque muchas veces esos traumas o esas sintomatologías que el cuerpo manifiesta vienen también de estar desconectado con lo que te apasiona, con lo que te mueve, con tu esencia, con lo que crees, con tu espiritualidad, y volver a conectar contigo desde un lugar de completa eh, vulnerabilidad ha sido, creo que, una clave para la mejoría en mi bienestar en todas las áreas. Eso sería todo lo que quería compartir. Muchísimas gracias. Gracias, María, gracias. Qué bueno, maravilloso. Hay una pregunta en el chat. ¿Cómo elegir la alimentación en función del tipo de sistema nervioso simpático o parasimpático? ¿Alimentación vegana o de carnes y grasas? Cuando hay de verdad en esto? Claro, esta es una muy buena pregunta y que puede generar controversias.
Sabemos que hay una alimentación que le ayuda al sistema nervioso, así como, ¿no?, al resto del cuerpo. Por ejemplo, sabemos que para el sistema nervioso son muy importantes los ácidos grasos omega 3, que están presentes en las semillas, como la linaza, la chía, las nueces de Castilla, eh, o el ácido elágico que está en las almendras. Sabemos que estas semillas le ayudan al sistema nervioso central. Estos mismos ácidos grasos también están en los pescados de agua profunda, por ejemplo, ¿no? Entonces sabemos que este tipo de alimentación le otorga a la neurona estos ácidos grasos esenciales que necesita para funcionar bien. Y además sabemos que si reducimos la cantidad de toxinas, ¿no?, también se la vamos a poner más fácil. Sabemos que si no consumimos tantos carbohidratos refinados, también se la vamos a poner más fácil. Al cerebro le gusta eh, eh, la alimentación eh, menos calórica, ¿no? Por el tipo de producción de energía, por el tipo de funcionamiento cerebral, así como se inflama una rodilla, se inflama un órgano, también se inflama el cerebro, y entonces cuando reducimos la cantidad de carbohidratos refinados, le ayudamos al cerebro a funcionar mejor. Hay alimentación para aprender, para estar más claros mentalmente, para estar más vitales, para poder enfocarnos mejor. Y hay una alimentación que nos hace el aprendizaje más difícil, más lento. Se ha probado ciertas alimentaciones y se ha medido la respuesta cognitiva, el procesamiento de información, la capacidad de memoria, y se ha comprobado esto que estoy diciendo. Entonces, efectivamente, una dieta basada en plantas con bajos carbohidratos refinados y grasas de origen animal le ayuda al cerebro, ¿sí? Incluso hay algún investigador que está haciendo mucha investigación, ya son varios, no es solo uno, pero hay uno que es muy experto que me llegó a la mente, que está haciendo investigación sobre el efecto beneficioso en la prevención de enfermedades crónicas neurológicas con el ayuno, ¿sí? Por ejemplo, cómo ayunar le ayuda al cerebro a estar más sano, a depurarse, a desinflamarse, ¿sí? Entonces son algunos saberes académicos, nutricionales, específicos, que vamos integrando a propuestas médicas para, para tener una salud cognitiva, una salud mental, una salud del sistema nervioso óptima, ¿no? Por ejemplo, hay muchos también investigaciones que demuestran que en pacientes con enfermedades psiquiátricas que están acostumbrados a comer carbohidratos refinados y chatarra, la medicación psiquiátrica les funciona menos y tienen más crisis. Por ejemplo, en pacientes bipolares. Hay muchos estudios que demuestran que si un paciente con una enfermedad bipolar, ¿sí?, tiene una dieta basada en carbohidratos refinados y chatarra, tiene crisis y la medicación psiquiátrica no le funciona tan bien. Entonces, hoy sabemos que si a un paciente con problemas mentales le damos una nutrición saludable, va a estar más controlado, va a tener menos crisis, va a poder aprender más fácil, ¿no? Entonces tenemos una nutrición que nos ayuda a aprender y hay una nutrición que se la pone más difícil al cerebro y por lo tanto que nos entorpece la función cognitiva. Esto es muy importante que lo vayamos integrando. Hoy los psiquiatras hablan de esto. Antes no hablaban de esto los psiquiatras. Prácticamente no hablaban. Hoy los psiquiatras están hablando de esto, de la importancia de una nutrición adecuada para el paciente con problemas mentales, ¿sí? Porque de otra manera no se obtienen buenos resultados, ni siquiera con los tratamientos alopáticos. Espero que eso conteste a la persona que nos hizo la pregunta. Lía, ¿verdad?
Y algo que le escuchamos cuando compartimos con el doctor Mauricio Padilla, amigo maestro también de Gabriel y mío, un gran investigador, y que un maestro también mío en China nos decía, es muy sencillo, lo que pasa es que hemos perdido el sentido común, ¿no? Es muy sencillo saber qué comer. Y él nos preguntaba, el sentido común, ¿qué nos dice? ¿Quién es quien nos da de comer a la humanidad? Y entonces, pues sí, la mayoría decíamos, pues la tierra. Y entonces él decía, ¿y cuántos nos alimentamos de lo que la tierra nos da? Y empezaba él, ¿no? La tierra no tiene árboles de panes, ni de cerdos, ni de... Empezaba a hacernos preguntas, y es que en tu país hay árboles de tal y hay árboles de tal. Y entonces, esto que dice Gabriel, los omegas, las grasas buenas, todavía la tierra, a pesar del desgaste que hemos tenido en nuestro planeta con los monocultivos, la falta de nutrientes, pues sigue siendo la gran proveedora, ¿no? De la alimentación de todos los seres vivos que existimos en este planeta, de las plantas, de los animalitos, de estos animalitos. Y si aquí usamos y nos alimentamos de lo que naturalmente la tierra nos da, yo me atrevo a decir que estas enfermedades, las tres grandes enfermedades, sobre todo crónico-degenerativas que están matando a la humanidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, por poner las tres grandes causas de muerte sin incluir todo el resto, todo va a mejorar si el sentido común nos guía. Y también esto que dijo Gabriel, si nos preguntamos, si nos dejamos guiar por esta sabiduría, no solamente en lo que vamos a introducir al cuerpo a través de la boca, sino lo que también está en el pensamiento, en la emoción, lo que va a salir de la palabra. Si nos detenemos un ratito a conectar, seguramente vamos a tener esa respuesta de, ¿es lo mejor en este momento? ¿Es lo que necesito realmente? Y aquí el tema es dejarnos guiar por esa sabiduría, ¿no? Pues bueno, Gabriel, el tiempo pasa. Vamos poniéndole Invítanos a tu taller, invítanos a tu taller, Gabriel. Y tiempo me da pasa, mucho vamos. gusto, les agradezco que quienes no puedan asistir se hayan llevado también un pedacito, ¿no? Siempre hacemos esto con los instructores para poder ir dejando estas semillitas, pero ¿cómo vamos a profundizar en estos casi 3 días que vamos a estar contigo, Gabriel? Vamos a trabajar un poco en estos modelos complejos de comprensión el 23, 24 y 25 de mayo. Y vamos a tratar de aplicarnos esta metodología también a nuestras situaciones personales. Vamos a hacer algunas prácticas saludables durante el proceso también para conectar con este potencial y con estas prácticas que nos ayudan a recuperar este contacto con esta sabiduría que nos es inherente, que nos es innata, aunque no siempre sea tan fácil como aceptarla o sentirnos merecedores de ella. Eh, entonces, bueno, en este viaje he desarrollado este taller tratando de simplificar la complejidad de todas estas interrelaciones y estos factores, y espero poder compartirles un poquito todo ese viaje que he hecho y esta experiencia que tengo después de muchos años de consultorios, de pacientes, de tratar, ¿no? Como esto y de convertirlo en
sabiduría. Entonces, para mí es un honor, para mí es un gusto enorme que el SIC me siga abriendo las puertas para compartir esto y poder compartirlo con ustedes. Gracias, Gabriel. Santi, tienes manita levantada. Sí, aprovechar solo un momento antes de que se vaya este señor para darle un fuerte abrazo y desearle mucho éxito en su taller. Realmente un tema interesantísimo y muy difícil de enfocar, porque, híjole, nos la pasamos intentando evadir la toma de conciencia que los síntomas nos están dando, ¿no? Somos muy buenos para, ¿no? No, no. Para O mirar para sea, otro lado. no, no, no. Felicidades, Gabriel, y adelante. Un Gracias, fuerte Santiago. abrazo. Maravilloso. Gracias, Santi.